¿Nada? ¿Les pregunto yo entonces? Bueno, vamos a empezar, faltan 2 minutos todavía. Vamos a ir preparando todo. Teóricamente ya la próxima semana deberíamos tener nuestro primer parcial con todo lo avanzado hasta ahora. Entonces, pero vamos a seguir avanzando en la materia hasta que nos liberen para hacer las evaluaciones. Muy bien, vamos a revisar las enfermedades que se caracterizan por tener eritema. Una de las más frecuentes, más importantes, perdón un segundito, es la urticaria. Yo creo que todos alguna vez o hemos tenido o sabemos de alguien que haya tenido una urticaria. Es una reacción vascular que afecta a un 20% de la población, es más frecuente en los adultos jóvenes, afecta levemente más a las mujeres que a hombres, y el principal mecanismo inmunogénico, fisiopatológico, perdón, es una reacción inmunológica inmediata. La vasodilatación transitoria va a llevar a un edema dérmico que se traduce en las lesiones elementales características que son las ronchas o abones. Ahora, el principal mecanismo, dijimos, es de tipo inmunológico, pero hay también algunas urticarias físicas que no están mediadas inmunológicamente, pero son menos frecuentes, mucho menos frecuentes que las otras, pero hay que tener en mente la posibilidad de que de este tipo de urticaria. Entonces, al estar en contacto con el alergeno, con el organismo, se va a activar la inmunoglobulina E. A través de ella, las principales células activadas van a ser los mastocitos, que van a liberar sobre todo histamina y otras citoquinas, leucotrienos y prostaglandinas, lo que van a llevar sobre todo a la vasodilatación. También van a haber otros fenómenos, va a haber constricción de músculo liso, puede haber broncoespasmo en los cuadros más graves. Pero en cuanto a lo que nos atañe a nosotros ahora en dermatología, esto es lo que va a suceder. Los mecanismos no inmunológicos son aún más desconocidos que las alergias, pero llevan a lo mismo, a activar a los mastocitos por la liberación de estos mediadores químicos. Los estímulos que van a desencadenar este cuadro pueden ser drogas, los más frecuentes, los antibióticos beta-lactámicos, pueden ser antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, medios de contraste iodados, alimentos, los más alergénicos son los mariscos, el pescado, el cerdo, frutos secos, las frutas, la frutilla y el chocolate. Y entre los alimentos, los que contienen salicilatos, colorantes, especialmente la tartrazina, que es el colorante rojo, y los conservantes. Los estímulos físicos más frecuentes, el calor, la luz solar, el frío, la presión, la vibración y el agua. Clínica. El prurito es un síntoma constante. Las urticarias, cuando no duelen, a veces, cuando no pican, perdón, si duelen, hay cuadros que son un poco más raros, ¿no? Pero el síntoma característico es el prurito. La presencia de abones eritematosos o pueden haber zonas más claras por la presión del edema. Presiona otros vasos al lado y te produce como un clareamiento. Eso puede suceder. Los abones pueden ser circunscritos,
Pueden ser aislados o pueden ser confluentes, pueden ser pequeños o gigantes, transitorios, que no duran más de 24 horas en el mismo lugar. Cuando el edema afecta a los tejidos blandos, se llama angioedema y puede acompañarse o no del dermografismo. Una urticaria aguda es cuando el cuadro dura hasta 6 semanas. O sea, los abones en el mismo lugar no duran más de 24 horas, pero la aparición de ellos puede ser de 1 mes y medio por un solo desencadenante. Supongamos un antibiótico que haya recibido que desencadena una urticaria, por más de que se descontinúe, entonces va a volver, puede continuar o puede no, pueden también cortarse rápido, hasta 6 semanas. La urticaria aguda es más frecuente en niños y adultos jóvenes y en ambos sexos por igual. El contacto con los antígenos puede ser por una infección, puede ser por ingestión, puede ser por inhalación o puede ser por inyección. Los más frecuentes, los alimentos, los fármacos, las picaduras de insectos y las infecciones estreptocócicas, que son las que más producen este tipo de reacciones. La urticaria, las infecciones o las infestaciones, los parásitos, son más frecuentes en la urticaria crónica. La urticaria crónica persiste por más de 6 semanas, es más frecuente en mujeres y en adultos jóvenes también, y en gran porcentaje no va a llegar a encontrarse la causa. Uno de los desencadenantes más frecuentes en la urticaria crónica es el estrés, o también se deben descartar las enfermedades autoinmunes. Otras formas de tipo físico está la urticaria colinérgica, que se desencadena por el ejercicio, el sudor y el estrés. Urticaria por calor, por frío, acuagénica, enfermedad del suero, y el dermografismo, que puede, como les decía, acompañar a una urticaria o puede aparecer solo dermografismo sin tener urticaria. Y la anafilaxia, ¿no? La urticaria anafiláctica. Anafilaxia sistémica se considera una reacción, como su nombre lo dice, sistémico agudo, que constituye una emergencia médica. Este cuadro, igual que las urticarias, siempre tiene que haber un primer contacto. A veces el contacto puede ser mínimo, que el paciente no recuerde, pero después en la segunda exposición va a aparecer. Como les decía, es una emergencia médica, entonces el paciente debe ser inmediatamente tratado, llevado a un centro de emergencias, dentro de lo posible, asegurar vías aéreas, asegurar una vía endovenosa, ponerle ya el suero y la epinefrina o adrenalina por inyección intramuscular. Algunos también son más afectos a la vía subcutánea, porque se absorbería más rápido. Puede ser vía subcutánea o intramuscular. 0,5 ml que se puede repetir si así lo requiere, cada 3 o 5 minutos. Si hay hipotensión, dopamina, aquí hay un error, chicos, tengo que corregir esto, de 25 a 50 miligramos por kilo de peso, que se va a inyectar por minuto. Esto ya se lo van a dar a ustedes más en protocolos de emergencia, pero por lo menos para que vayan teniendo una idea. La hidrocortisona, 100 a 500 miligramos cada 6 horas por vía endovenosa, y los antihistamínicos como la difenidramina, o pueden dar clorfeniramina, 25 miligramos en el caso de la difenidramina cada 6 horas. Diagnóstico, historia clínica, examen físico,
para hacer un correcto diagnóstico. Hay algunas urticarias que no son muy severas, en que el paciente puede llegar y decir, ya no tengo nada, me salen unas ronchas, pero en el momento de la consulta no tengo nada. En ese caso, lo ideal es que ustedes hagan un dermografismo, ahí aprietan o pueden no solo apretar, sino que hacer una presión lineal, y si hay dermografismo se va a levantar como una roncha siguiendo el trayecto de la piel. Pero también dijimos que hay urticarias agudas que no, puede ser que no tengan dermografismo. O sea, el hecho de que no tenga dermografismo no descarta que sea urticaria. Pero si hay dermografismo, pues entonces sí apoya, aunque no tenga las ronchas en el momento de la consulta. Dependiendo de la severidad y la necesidad de darles tal vez corticoides, pediremos exámenes. En una urticaria leve no se necesita hacer exámenes, solamente hacer el tratamiento directamente e incluir una dieta hipoalergénica. Pero si es un cuadro que es más severo o en una urticaria crónica, hay que hacer hemograma, BDRL, coproseriado, radiografía de senos paranasales. Hay que ver también la parte de las caries dentales, los focos sépticos dentales, y en algunos casos, ya que en cuadros muy refractarios y muy crónicos, hacemos pruebas de contacto. El tratamiento fundamental, identificar y apartar el desencadenante, aunque ya sabemos que muchas veces que no vamos a reconocer cuál es el desencadenante. Y los antihistamínicos. No les pongo aquí dosis porque la forma de dar va a depender mucho de la severidad, ¿no? Pero a principio podemos darle, por ejemplo, loratadina, un comprimido al día, cetericina de 10 miligramos, uno al día. La hidroxicina, que ya la mencionamos en anteriores clases, en el libro de Falabella es muy afecto, pero acuérdense que produce mucha sedación. Entonces, tal vez nos vendría bien en una urticaria que tiene mucho compromiso emocional, pero después una persona que tiene que ir a trabajar, que maneja, tienen que tener cuidado. Estas son las ronchas, lesiones elevadas, algunas que pueden estar clareadas. Aquí unas son eritematosas, más confluentes. Algunas pueden formar figuras, como en este caso, que parece como semiarcos. Este es el dermografismo. Aquí al pasar un bajalengua o si el paciente se rasca, se marca. Hay diferentes grados de dermografismo. Puede solamente haber el eritema o puede haber el edema también, eritema y edema. Esto es angioedema, es por un edema en las conjuntivas. Cuando hay edema en labios, cuando hay como carraspera en la garganta, una persona que está haciendo urticaria, pueden ser signos de cuadros más graves. Entonces, se debe tomar la precaución de dar los antihistamínicos por vía endovenosa, porque puede estar evolucionando a una anafilaxia. Acuérdense que si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat y después al final de la clase vamos a responderlas. Erisipela es una infección causada por estreptococo beta hemolítico del grupo A y con menos frecuencia por estafilococo aureus. Afecta el tejido celular subcutáneo y va acompañada de una linfangitis. Generalmente el organismo va a entrar a la piel a través de una picadura o una fisura, aunque muchas veces pasa desapercibido. Prolifera y se disemina localmente. La recurrencia es frecuente y los factores que predisponen a la recurrencia son estasis venoso, que vimos la semana pasada, ¿no? Las varices, edema y diabetes. Se presenta como placas eritematosas brillantes, con calor local, con edema, bordes difusos o definidos y con tendencia a extenderse localmente.
Las áreas más frecuentes es la pierna, un miembro inferior. No es simétrico. Y al extenderse, me refiero al mismo área afectada. No se va a diseminar a áreas diferentes, no se va a ir a un brazo, ¿no? Donde apareció se extiende localmente. Va a haber presencia de linfangitis y linfadenomegalia satélite, y ya dijimos que se acompaña de dolor. Puede haber fiebre, malestar general y escalofríos, especialmente en los primeros, las personas que presentan erisipela por primera vez. Hay como un prodromo con fiebre, malestar general y escalofríos. Se va a ver eritema, un eritema vivo, rojo, con que es brillante, ¿no? Aquí tiene los bordes difusos. Aquí hay un signo que se conoce como el signo de piel de naranja, que ustedes pueden ver aquí en este extremo. Ese es por un edema dérmico más superficial. Aquí hay un eritema muy brillante. Aquí ha avanzado desde aquí, desde el tobillo hacia arriba, pero aquí ha ido mejorando. Hay la erisipela ampollar, son cuadros menos frecuentes y generalmente se relaciona con etiología estafilocócica. Aquí vemos una aflictena, en realidad no es una ampolla, es una aflictena porque es muy grande. Y aquí hay un eritema purpúrico. Aquí vemos eritema, aquí hay inclusive vesículas y ampollas inflictenas. Aquí un diagnóstico diferencial podría ser un eczema agudo, entonces hay que indagar si ha habido historia de algún contacto con alguna planta, con alguna sustancia química. Esta es una imagen, aunque es de Atlas, es muy frecuente en nuestro medio porque en nuestro medio tenemos bastante obesidad y varices. Entonces esta piel, se nota esta pierna, es una pierna gruesa, aquí se ve una hiperkeratosis, aquí hay una fisura en la planta del pie, y el eritema que es menos vivo que en las otras imágenes. Podemos deducir que esta paciente puede ser que tenga erisipelas recurrentes. El tratamiento, reposo absoluto, dijimos que el área más afectada es la pierna, pero puede aparecer en cualquier otra parte. Ahora, cuando afecta la pierna, hay que elevarla a 30 grados por lo menos 20 días. Es un tratamiento largo. Las compresas frías, analgésicos y antiinflamatorios. El tratamiento, si es un paciente ambulatorial, pueden darle penicilina procaínica 400.000 unidades cada 12 horas por vía intramuscular durante 10 días. Ahora, tenemos acceso a antibióticos muy potentes, y si es un paciente que no está con un cuadro muy severo y que es responsable y que va a comprarse todo el tratamiento, podría hacerse también por vía oral. Idealmente, antes de empezar se hace una penicilina benzatínica, 3 semanas se aplica otra penicilina. Los pacientes alérgicos pueden usar eritromicina o también otros antibióticos, ¿no? Como ciprofloxacina, levofloxacina pueden usar. ¿Hay indicaciones de internación? Sí. En pacientes que tengan condiciones de base como diabetes, en que sean pacientes ancianos, la localización, si es por ejemplo en la cara, es un cuadro más grave, si hay malestar general, si hay mucho compromiso vascular, como vimos la semana pasada, que la púrpura las lesiones purpúricas hay que siempre tomarlas con mucha seriedad, siempre valorar muy bien al paciente. Entonces, si vemos que es una erisipela con un componente purpúrico, tenemos que internarlo y pedir la valoración
con el cirujano vascular, porque seguramente va a hacernos también una necrosis. Cuando hay poca o ninguna respuesta a tratamientos antibióticos previos, ¿no? A veces, sobre todo en las erisipelas que son recurrentes, el paciente va y se coloca una penicilina y sigue haciendo sus labores habituales. Entonces, en ese caso, pues vuelve, ¿no? Y a la penicilina no va a tener buen efecto, entonces hay que internar para que reciba otros antibióticos por vía endovenosa. Una aclaración aquí, los cultivos suelen ser negativos, o sea que el diagnóstico de la erisipela es fundamentalmente clínico. Y cuando ustedes van a internar un paciente y darle otro antibiótico que no sea penicilina, no van a tener, en la mayor parte de los pacientes, un cultivo para apoyarse, como hablamos en el caso de las forunculosis recurrentes, en el caso de los impétigos, que eran recurrentes, que era importante el antibiograma. En el caso de la erisipela no van a tener esa opción. Entonces tienen que buscar antibióticos potentes, a veces combinar 2 antibióticos, darlos por vía endovenosa. ¿Cuáles? Puede ser amoxi, gentamicina, puede ser vancomicina. Bueno, ahí depende un poquito también de ciertos protocolos de internación que puedan tener en los servicios donde trabajan. Eritema multiforme es una forma de reacción inmunológica autolimitada de la piel y de las mucosas que se caracteriza por lesiones variadas, incluyendo máculas eritematosas, pápulas, vesículas, ampollas. Es conocido también como eritema polimorfo. La característica es la lesión en iris, o también conocida en tiro al blanco o en diana. Generalmente este cuadro inmunológico es desencadenado por medicamentos. Lo más frecuente es las sulfas o las penicilinas. También puede ser por infecciones subyacentes, como en el caso del herpes simple, micoplasma, y hay los cuadros idiopáticos que pueden ser recurrentes, y en estos casos hay que también buscar neoplasias internas. El cuadro se inicia con malestar general, con fiebre, con dolor muscular, y pueden aparecer las lesiones que se van a acompañar de ardor y dolor. Ya dijimos que la lesión característica era en diana, se caracteriza por un color rojo o rojo azulado. Hay 3 formas clínicas que ustedes pueden leer en Falabella, donde está el típico, que son 3 anillos. Hay uno que son anillos planos, que no son edematosos y que no tienen la ampolla central, y hay unos que solamente presentan 2 anillos, uno al centro y uno periférico. Puede presentarse, dijimos ya, máculas, pápulas, vesicoampollas. Se van a distribuir en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en las extremidades, sobre todo en las regiones palmoplantares. Y se presenta como crisis aguda de 2 a 3 semanas. Ya mencionamos la posibilidad de las recurrencias y cómo tenemos que investigar estos casos. La conducta, laboratorios de rutina, hemograma, glicemia, creatinina, transaminasas. Si tenemos una sospecha de alguna infección, pedir un laboratorio en base a esta sospecha. Idealmente hacer un estudio histopatológico, ¿no? Identificar, eliminar la causa subyacente. Por ejemplo, ya dijimos que los medicamentos eran factores importantes en su desarrollo, entonces tenemos que hacer una anamnesis detallada de los medicamentos que haya podido tomar el paciente en las últimas 3 semanas, y ya después se puede iniciar prednisona a 1 miligramo por kilo de peso al día, y en casos graves vamos a internar nuestro paciente. Estas son las lesiones en diana, características, con los 3 anillos. Aquí hay un centro más claro. Esta es una lesión eritematoviolacea, después un eritema más opaco y después un anillo más vivo eritematoso. Dijimos que podía comprometer las palmas de las manos. Aquí vemos claramente una
anillo, otro anillo, otro anillo. Este es solo un anillo doble nada más, no tiene la triple reacción como en el anterior. Este es un cuadro más severo con ampollas, flictenas. Fíjense el pulpejo de los dedos. Aquí tenemos uno que es más, tiene un edema más indurado. Usted pues mete su bicicleta, ya. Eso no es problema. Aquí también vemos estas lesiones edematosas. Ahora aquí un poquito de atención porque este tema de exantemas ustedes no lo van a tener en el libro en Falabella como exantemas. Tendrían que buscar en medicina interna de Harrison, pueden buscar en internet también. En los libros de pediatría seguramente van a encontrar porque muchos exantemas son más en la etapa en los niños, pero en Falabella como exantemas en sí no está. ¿Qué es un exantema? Es un eritema generalizado agudo. Cuando compromete la mucosa se va a llamar enantema. Los síntomas van a variar y van a estar relacionados con la etiología. Esto, como todo en medicina, tiene sus excepciones, pero es un principio que es bastante útil, puesto que la dificultad para diagnosticar las enfermedades exantemáticas a veces es bastante importante, es un reto el diagnosticarlas. Entonces, tomemos como pauta que si un exantema se acompaña de fiebre, de artralgias y de mialgias, la etiología será infecciosa. Pero si un exantema se acompaña de prurito, la etiología probablemente se trate una toxicodermia, ¿o no? O erupciones tóxico-medicamentosas. Entonces ahora vamos a revisar rápidamente los principales, las principales enfermedades exantemáticas. Ustedes las van a ver la mayoría de nuevo en pediatría y seguramente la han visto ya en infectología. La quinta enfermedad o eritema infeccioso está producido por parvovirus B19. Se caracteriza por un exantema en las mejillas. Se conoce como mejillas abofeteadas, ¿no? Luego aparece una erupción, un exantema reticulado en los brazos, las piernas, que aparece y desaparece. Se va a acompañar de fiebre muy baja. Puede haber cefalea y pueden haber síntomas gastrointestinales como diarrea. Puede haber, el tratamiento va a ser terapia de apoyo. El sarampión, un paramyxovirus, se caracteriza por fiebre alta, tos, conjuntivitis y fotofobia. El cuadro inicia primero con un enantema, las manchas de Koplik, que son pápulas blanco-azuladas a nivel de la cavidad oral. Puede haber también